Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a mi canal Tus Clases de Ruso. En la clase de hoy les voy a enseñar cómo contar borreguitos. Oh, no, perdón. ¿Cómo contar puerquitos? No, tampoco. En la clase de hoy les voy a enseñar cómo contar y pronunciar correctamente los números en el idioma ruso. Así que, si ya están preparados, vamos a empezar la clase. ¿Aritmética o geometría? ¿Aritmética? No, aritmética no aprobé. ¿Geometría? Tampoco. La aritmética no la entiendo. ¿Y la geometría? Tampoco. Bien chicos, vamos a empezar. Antes que nada les tengo que advertir que los números en ruso es fácil, pero hay algunas reglas que tienen que seguir sí o sí. Y por lo tanto vamos a aprender los números correctamente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos que recordar que en el idioma ruso hay 3 géneros del sustantivo, que es masculino, neutral y el femenino. Por lo tanto, la palabra cuando decimos un libro, una mesa, esta palabra va a cambiar, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí podemos ver masculino, neutral, femenino. Si el sustantivo es masculino, tenemos que colocar la palabra один. En el caso de que el sustantivo sea neutral, ponemos la palabra одно. Y si es femenino, entonces ponemos одна. Tenemos que cambiar la terminación de la palabra. Como por ejemplo aquí podemos ver одна книга. Книга en el idioma ruso tiene el género femenino, por lo tanto ponemos la palabra одна. Одна книга, un libro. Y ahora vamos a ver el siguiente número, 2. Se pronuncia два. Y podemos utilizar esta palabra antes de un sustantivo en masculino o en neutral. Y tenemos que cambiar la palabra si el sustantivo que viene después es femenino. Entonces ponemos la palabra две. Два para masculino y neutral y две para un sustantivo que es femenino. Ahora vamos a ver el siguiente número, 3. Se pronuncia три. 4, 4. Y después de estos números, 2, 3, 4, 2, 3, 4, siempre tenemos que poner un sustantivo en plural. Como por ejemplo aquí, 3 книги, 3 libros, 3 книги. Y ahora vamos a ver los siguientes números en el idioma ruso. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Y en este caso hay una regla que tienen que seguir sí o sí. Después de estos números, del 5 al 10, tenemos que utilizar un sustantivo en el caso genitivo. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Один дом, una casa, pero dom en el idioma ruso tiene el género masculino, por lo tanto ponemos la palabra один, masculino, один дом, 3 дома,
Doma, la palabra está en plural. Y cuando ponemos, por ejemplo, 5, queremos decir 5 casas, tenemos que poner 5 домов. Y después de 5, 6, 7, 8, 9, 10, después de estos números de este grupo, tenemos que cambiar la palabra y escribirla en el caso genitivo, es decir, tenemos que cambiar la terminación de la palabra. En este caso, la forma correcta sería 5 домов. Es decir, chicos, que siempre tienen que tener en su cabeza que en el idioma ruso la palabra va a cambiar dependiendo del número. Es decir, que aquí todo fácil, tenemos que recordar solamente que hay 3 géneros principales: masculino, neutral, femenino. Aquí tenemos que recordar que la palabra 2 puede ser aplicada tanto para masculino, tanto para neutral. Pero si el sustantivo es femenino, tenemos que colocar la palabra 2 cambiándole la terminación. Y aquí todo fácil, 3, 4. Y estos números 2, 3, 4, 2, 3, 4, utilizamos un sustantivo en plural. Y este grupo, después de cualquier número de este grupo, ponemos un sustantivo en el caso genitivo. Bien, amigos, y ahora vamos a ver los números en ruso del 11 al 19. Aquí podemos ver todos estos números. Hay una regla común para todos los números del 11 al 19. Tenemos que colocar el primer número. Por ejemplo, si queremos decir 11, tenemos que colocar 1 y luego agregar como una construcción de 2 palabras, nadzать. Esto significa que algo sobre 10. Por ejemplo, si ponemos 1 sobre 10, resulta que tenemos 11, ¿no? Y por lo tanto, podemos ver aquí, colocamos la palabra 1 y agregamos lo demás, nadzать. Y seguimos la misma regla común para estos números y en los demás. Como por ejemplo podemos ver 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18 y 19, 19. Tienen que recordar también que después de todos estos números, tenemos que colocar un sustantivo en el caso genitivo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Como por ejemplo aquí 15 casas, ¿vale? Entonces en ruso sería 15 домов. Tenemos que cambiar la terminación de la palabra. Y aquí la tenemos, 15 домов. Siempre tenemos que colocar un sustantivo en el caso genitivo. Y veamos otro ejemplo. 18 студентов, que significa 18 estudiantes. Y ahora les voy a enseñar los números del 20 al 100 en el idioma ruso. Vamos a ver. Miren, aquí tenemos la palabra 20, 20, 20.
Y después de esta palabra siempre tenemos que utilizar un sustantivo en el caso genitivo. Y para formar un número de 21 tenemos que colocar la misma palabra 20 y agregar una palabra más que significa 1, 1, 21. Como que, bueno, ya sabemos que esta palabra 1 siempre se utiliza con un singular, entonces tenemos que colocar un sustantivo en el singular siempre. Y aquí vienen los números 22, 23 y 24. En el idioma ruso se pronuncia correctamente 22, 23, 24. Y aquí utilizamos siempre un sustantivo en plural. Y luego vienen 25 y etcétera hasta 29. Y con estos números utilizamos siempre el caso genitivo. El siguiente número, 30, se escribe así. Tenemos que escribir, antes que nada, tenemos que escribir 3 y agregar la terminación de 30. Como en aquí, pues podemos ver, hemos agregado la misma terminación 20, 30. Pero claro, obvio que pues que existan algunas excepciones en el idioma ruso y se trata de la palabra 40 en el ruso. Se pronuncia 40, 40. Es una excepción. ¿Por qué? Porque en muchos idiomas eslavos, digamos, como polaco, en Serbia, en la República Checa, en muchos países donde hablan como también la lengua de los eslavos, entonces todos pronuncian algo así, 40 significa que 4 por 10, entonces 40, ¿no? Pero en el idioma ruso, aquí tenemos una excepción y pronunciamos la palabra 40. Y ahora les quería contar un poquito sobre la historia, por qué precisamente pronunciamos esto en vez, bueno, los demás pronuncian correctamente esta palabra según la regla, pronuncian correctamente, pero nosotros utilizamos la otra palabra. Y hay una explicación y ahora les voy a contar un poquito sobre esto. Bueno, sé que muchos profesores no hablan de esos temas porque, bueno, sus conocimientos son muy superficiales y como que no entran a lo profundo de la lengua, pero les voy a enseñar ahora esto. Porque todo tiene su explicación y aquí la tenemos, que antes los rusos antiguos que vivían hace siglos no contaban el tiempo por los meses, por semanas, o sea, como que podemos ver aquí 30 días por 12 meses, resulta que tenemos 360, ¿no? Pero los rusos muy que vivían antes, o sea, mis parientes muy lejanos, entonces contaban el tiempo por 40, o sea, por 40 días y utilizaban mucho estos números 40 y 9. Entonces, si vamos a multiplicar 40 por 9, pues entonces resulta tenemos el mismo número. Ellos tenían un poco otro punto de vista, otro punto de cómo decirlo, de mentalidad, ¿no? Así se escribía esta palabra antes, así con dos signos duros. Y ahora en el idioma ruso tenemos la palabra que significa el plazo, y se pronuncia srok, el plazo. Y esta palabra proviene de esta palabra. ¿Y qué significa el plazo? ¿Por qué utilizamos esto? Miren, cuando una persona muere, pasa 40 días y después, al cabo de esos 40 días, entonces como
organizamos un velatorio, ¿no? Como que recordamos a esa persona que ya se fue, digamos, al otro mundo, o sea, que se murió. Y entonces estos 40 días, entonces es el plazo, y por lo tanto utilizamos esta palabra, o sea que deberíamos de utilizar la palabra que utiliza todo el mundo, pero como que pues los rusos antiguos tenían un poco diferente punto de vista de todo esto, y por lo tanto esta palabra que significaba como el plazo de 40 días, ahora la tenemos como 40 como número y la pronunciamos como de esta manera. Y ahora vamos a ver los siguientes números: 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 y por fin 100, 100. Aquí la regla común que tenemos que colocar la palabra, por ejemplo, 5, que significa 5, y para formar una palabra de 50 tenemos que agregar 10, o sea, como 5 multiplicado por 10, ¿vale? Y entonces aquí se sigue esta regla, en esta palabra, en esta y en esta, pero aquí 90 tenemos como también una excepción. Aquí la tenemos, esta palabra, tienen que recordarla de memoria, aprender de memoria esta palabra. Y la palabra 100 también tenemos que recordar cómo se escribe 100. Y ahora, amigos, vamos a repetir todo lo aprendido en la clase de hoy. Los dividí todos los números del 1 al 100 en ruso en 3 grupos, dependiendo de la forma del sustantivo que viene después del número. Entonces aquí podemos ver todos los números después de los cuales utilizamos un sustantivo en el caso nominativo y que es singular. Son los siguientes: 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 y 91. Después de todos esos números vamos a utilizar un singular y en el caso nominativo. Y después de todos los números donde podemos encontrar 2, 3, 4, vamos a utilizar un sustantivo en plural. Y estos números son los siguientes: 2, 3, 4, 22, 23, 24, y aquí podemos ver todos estos números. Y el tercer grupo, que es la mayoría de todos los números del 1 al 100, todos estos números donde vamos a encontrar 5, 6, 7, 8, 9, del 10 al 20, 30, 40, 50, y también todos los números en donde vamos a encontrar estos números del 5 al 9, vamos a utilizar un sustantivo singular y en el caso genitivo. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta clase y nos vemos más tarde en la próxima clase. Chao, chao, всем пока-пока.